Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Piensa Valparaíso, aquí en Piensa TV. Soy Karen Trachtenberg, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y como cada semana queremos invitarlos desde estas pantallas a conversar sobre nuestra región, sobre sus potencialidades y también sobre las dificultades que enfrentamos. Como siempre, estoy muy bien acompañada, pero esta vez cambié de coconductor. Le puse el gorro a Pablo Solari. Esta vez estamos con Gonzalo García, él es conductor de Radio Bellavista de Recoleta y coordinador de formación política de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás? Bien, Karen, ¿y tú? Bien, aquí una semana entretenida, una semana muy marcada por lo que fue la encuesta política de la Fundación Piensa, que nos dio hartas luces y sombras, las vamos a conversar. Y para conversar de eso, estamos con la mano detrás de esta encuesta. Él es Jaime Lind, es ingeniero comercial y magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la actualidad es profesor de Economía en la Universidad Andrés Bello e investigador de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Jaime? Tremendo currículum. Sí, gracias, Karen, por estar acá y poder conversar y reflexionar un poco sobre los datos que nos arrojó la encuesta este año. Yo creo que es bien importante darle una bajada y poder conectarlo con lo que está pasando en el país. Y conectarlo con hartas cosas que están pasando. O sea, estamos en pleno proceso de reforma constitucional, estamos a meses de las municipales. Conversábamos fuera de micrófono que una vez, terminadas las municipales, partimos inmediatamente con la parlamentaria y presidencial, ¿cierto? Entonces, lo primero que te quería preguntar un poco para empezar a enchufarnos, en términos generales, uno ve una visión un poquito pesimista de la ciudadanía respecto de lo que es el mundo político y cómo funciona este mundo político. Sí. ¿Cuánto influimos los medios de comunicación de repente en eso? Y parto haciendo el mea culpa desde el periodismo, digamos. ¿Cuánto influimos de repente los medios de comunicación en eso? A ver, esa mirada pesimista, ¿cierto? Uno la ve, o sea, antes de responder y quizá poder conversar sobre cuál es el grado de incidencia de los medios de comunicación sobre esta percepción, ¿cierto? O este sentimiento pesimista. Uno ve claro que en la encuesta a nivel regional que ese pesimismo se observa tanto a nivel país. O sea, hay preguntas asociadas a qué tan de acuerdo está con que el país está progresando o que el país retrocederá en el futuro, y uno ve que las cifras, los resultados arrojan o dan indicios de que las personas están más pesimistas respecto al progreso del país. Esos datos condicen también con otras encuestas a nivel nacional o con otras encuestas que están más enfocadas a ciertos nichos. Por ejemplo, pienso yo en la encuesta que hace ICARE junto a la Escuela de Gobierno de la Adolfo, asociada a las expectativas económicas, también han tendido a la baja en el último año. Entonces, ahí uno puede pensar que hay también factores más bien estructurales, ¿cierto? O no sé si estructurales, pero hay hechos concretos que son independientes del efecto de los medios de comunicación. ¿Y qué explica entonces de fondo este pesimismo un poco? Porque vemos una ciudadanía que no evalúa bien al poder político, ya sea ni siquiera el poder local, los alcaldes tampoco aparecen bien evaluados. Hay parlamentarios que terminaron celebrando después de la encuesta porque tenían un 4 y tanto. Sí, ¿Ah? sí, y ese punto, o sea, a fondo es enmarcar este malestar, ¿cierto? Este sentimiento de pesimismo del mundo político, ¿cierto? O sea, dentro de lo que es la dimensión pública, en el subconjunto que es el mundo político, claramente hay una evaluación o hay una percepción negativa por parte de la ciudadanía respecto al conjunto. Y cuando hablamos del conjunto, hablamos en las evaluaciones que la encuesta hace a alcaldes, a gobernadores, a diputados, a senadores, etcétera. Y también hay una parrilla, una pregunta que es muy elocuente, ¿cierto? Quizás después la vamos a conversar, en donde la gran mayoría de las personas asocia a las instituciones públicas, desde las fuerzas armadas y de orden, hasta el Congreso, los partidos políticos. Este conjunto de instituciones públicas la asocia con el concepto de corrupción, ¿cierto? Nosotros vimos que el domingo pasado el titular del Mercurio era que la excepción eran los bomberos, ¿cierto? Que era muy patente, ¿cierto? Que escapaba de la norma. Y en ese sentido, y volviendo a la pregunta original, los medios de comunicación cumplen un rol clave en esto, ¿cierto?
recuerdo, por ejemplo, el informe de la Comisión Presidencial respecto a la descentralización. Uno de los puntos que explicitó fue que las regiones deben profundizar y desarrollar más y mejores medios de comunicación, ¿cierto? Y la lógica del informe de la Comisión tenía que ver con el rol público que cumplen los medios dentro del debate público o de la cosa pública, en términos más generales, ¿cierto? Un rol fiscalizador, por supuesto, y lo hemos visto estos últimos años, y en esta semana ha sido mucho más patente, ¿cierto? Con el tema de la revista, ¿qué pasa? Y también tiene un rol, ¿cierto? Aparte del fiscalizador, un rol en la generación, ¿cierto? O bien en la rectificación de la opinión de la gente sobre lo que está pasando en la política. O sea, tiene un rol también un poco orientador, un poco, claro. Cumple este rol de canal. O sea, la lógica del canal, ¿cierto? O de un broker es que yo, dado mi posición, ¿cierto? Soy capaz de percibir o recibir más y mejor información, y dado eso la gente me escucha, ¿cierto? Y eso hace que esta institución en sí misma tenga poder de influencia y por supuesto incide en lo que está percibiendo, lo que está opinando la ciudadanía. Ahora, tú debes coincidir conmigo que también los medios de comunicación en este último tiempo, si bien se han empoderado, es paradójico, porque finalmente los casos de corrupción no se dan precisamente porque los medios hayan informado, sino que se da porque hay una persona que descontenta por un no pago, que fue en el caso de Sokimich y en el caso Cabal. Precisamente esa demanda hace que se desencadene una serie de información que los medios recogen. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo con esa apreciación de que los medios tienen un rol muy importante hoy día, pero creo que todavía les falta. Todavía les falta ser más insidioso, más incidente incluso en lo que pasa hoy día en Chile. Digamos. O sea, yo creo que, o sea, agarrando lo que tú dices, o sea, ¿qué tanto explica el rol que han cumplido los medios en este malestar? Mi impresión que si ponemos este factor en relación a hechos concretos, de falta a la probidad, de corrupción, tráfico de influencia, etcétera, el peso, esta quizá incentivo de buscar el titular y quizá de exagerar algo, o sea, es mucho menor en relación al objetivo, lo que planteas tú, ¿cierto? De que hay un hecho concreto, hay una demanda, hay una formalización a un líder político que se está acusando de recibir fondos o recursos de manera irregular. Oye, Jaime, y diezma un poco diezma las confianzas. Me llama la atención uno de los gráficos que aparecen en la encuesta, que está online, ¿cierto? La encuesta para los que quieran revisarla. La encuesta está en la página web, ¿cierto? www.fundacion.cl, fundacionpiensa.cl, bien digo, y está entrando al medio de la derecha. Ya, o sea, imposible perderse. El que quiera revisarla puede verlo ahí, pero hay un gráfico que habla de la preocupación por temas que tienen en el fondo los encuestados acá en la región. Y los encuestados tienen una relativa bastante preocupación por los hechos que pasan en su comuna, en su región, en el país también, lo que es la actualidad del país, algo un poquito menos en el mundo, pero llama la atención que baja. Si pensamos en los hechos que pasan en la comuna, bajamos de un 41 a un 7% en la política. ¿Qué pasa? Que no se entiende, porque finalmente lo que sucede en la política también influye en lo que sucede en su comuna y en su región. O sea, ese gráfico yo creo que da más indicios, o sea, de los muchos que uno ve en los medios o en otras encuestas, de esta disociación de la política, ¿cierto? De la política con la ciudadanía, ¿cierto? Y ahí uno se pregunta que, claro, o sea, nosotros todos los días prácticamente vemos opiniones, columnas, hipótesis que tratan de explicar el porqué del malestar y da la impresión que quizá el diagnóstico está tendiendo a ser
la política, que por definición cumple este rol de poder representar los intereses de la ciudadanía y de ser esta instancia en la cual estos intereses se puedan regular, manejar y se puedan llegar a ciertos acuerdos para el bien común de todos y podamos vivir en sociedad, da la impresión que esa máquina o esa parte de la máquina del vivir en sociedad, algo está fallando, ¿cierto? Hay un cable que está como cortado. Hay un cable, que hay un cortocircuito y que de repente el focalizar esfuerzo, energía, recursos en temas, o más que focalizar, priorizar recursos, esfuerzo, energía, en temas quizás más particulares, importantes por supuesto. Por ejemplo, la reforma educacional, pienso yo, o el mismo debate constitucional, ¿cierto? Uno dice, bueno, el problema de fondo es cómo se va a financiar la educación superior del país, o cómo fue el proceso en el cual, o cómo fueron las condiciones en las cuales se construyó la Constitución, o el problema de fondo tiene que ver con cómo podemos hacer que esta parte de la máquina, que debe ser el corazón de la máquina, que es la política, cumpla su función de mejor forma, ¿cierto? Que es la regulación del conflicto a través de la representación real, ¿cierto? de los intereses, las necesidades de la población. Y ese gráfico en particular demuestra eso. La gente no está desinteresada de lo público. No es que la gente esté como encapsulada dentro de su mundo privado y no está interesada en su barrio. En ese sentido, Jaime. Sino que la gente, al tío Gonzalo, la gente sí le interesa los temas de su ciudad, pero se siente desconectada con la política. Ahora, en ese sentido, lo que tú dices, hay una desconexión, los datos son brutales y son impresionantes, o sea, el 98% de las personas no entregarían dinero a una campaña política, se piensa que el Congreso es uno de los lugares más corruptos, pero también esa desafección no dice con que los tiempos de hoy te indican que la forma de hacer política ha cambiado, porque hay un interés por lo público, tú lo manifiestas, pero ese interés por lo público, los políticos, las autoridades, ¿han sido capaces de captarlo y darle bajada? A mi parecer es que no han sido capaces de leer los tiempos y decir, bueno, ok, la política de la autoridad hoy día, que antes se veía muy vertical, ¿cierto? Hoy día ya no es tan vertical, o sea, la solución de los problemas son más horizontales. Es por eso de repente que Giorgio Jackson y Boric, estos caudillos que para mí representan no una mayoría, sino que representan de repente una nueva forma de hacer política que es más transversal. ¿Tú crees que los políticos, las autoridades no han sido capaces de tener una lectura más real de cómo se hace política hoy día? Poco, o sea, quizá el punto que tú planteas tiene que ver con esta tendencia de querer profundizar en una democracia más participativa. Poco quizá va para allá tú. Sí, puede ser. A mí me da la impresión que puede ser un camino en el cual uno puede, como sociedad podemos avanzar. Y en ese sentido, mi impresión es que ahí la tecnología cumple un rol fundamental. Y esto es una tendencia, yo creo, a nivel mundial, en el cual se aprovechan, ¿cierto?, los avances tecnológicos, especialmente Internet, para que dentro del proceso, ¿cierto?, no solamente de la generación de la política pública, sino dentro del proceso político, se consideren como input, ¿cierto?, más, ¿cierto?, información, más opiniones respecto a la ciudadanía. Y en ese sentido, la tecnología cumple un rol fundamental a la hora de buscar el cómo, cómo lo hacemos de manera eficiente y de manera efectiva, o sea, y que no quede esto en una cartulina, ¿cierto?, pegada en la pared de la casa donde nos juntemos, sino que llegue efectivamente esa idea a los tomadores de decisión. Ahora bien, mi impresión es que tenemos que nosotros tener claro que eso puede ser quizás una aspirina al problema, pero nosotros vivimos en una sociedad quizás compleja en términos de número de personas,
Y mi impresión es que si queremos aspirar a una sociedad, a una democracia más directa, es más una utopía. O sea, no podemos juntar en el Estadio Nacional todos a votar levantando la mano. Es una locura. Y en ese sentido, el profundizar en nuestra democracia, que es representativa, para mí que ahí está o por ahí puede estar el core del asunto. ¿Cómo podemos profundizar en un sistema político, en una democracia que sea más representativa? Y que, por supuesto, esa historia es más, ¿cierto? Cuando vemos que líderes de todos los partidos políticos, ¿cierto?, se asocian con la corrupción, por supuesto, ¿sabes? ¿Cómo no podemos no sorprendernos con los datos que vemos en la encuesta de Piensa, ¿cierto? Es algo totalmente esperable. En ese sentido, las iniciativas, por ejemplo, nosotros nos alegramos mucho cuando se formó la Comisión Engel, ¿cierto? Porque era algo que no era algo prioritario dentro del gobierno. En cambio, claro, dadas las circunstancias, la solución fue esa, y la Comisión sí ha ayudado a presionar ciertos temas a favor de una democracia que busque representar más o que cuide más ese vínculo entre el representado y el representante. O que busque sanearse un poquito también, ¿no? Busque sanearse. Pero espérate, que yo voy a plantearlo al revés de cómo lo planteó Gonzalo. Voy a pelear, para variar. Veamos qué sale de esto. Si bien es cierto que Boric y Jackson, por ponerle nombre, digamos, porque son como las únicas figuras que en algún minuto sonaron como algo distinto y algo nuevo, salen un poquito mejor parados, finalmente terminan metidos en la misma máquina. Terminan Boric un poco exiliado de su propio movimiento. De hecho, sale exiliado. Y ¿cómo se llama? Y Jackson metido entre medio de, bueno, si lo apoyamos, no lo apoyó, la concertación, la colaboración crítica. Termina metido en el mismo saco. Dentro de esta falta de lectura más real, un poco de cómo hacer política, y dentro de esta, yo tengo la impresión de que es un proceso en el cual estamos medios estamos como adolescentes, ¿ah? ¿Viste esta adolescencia donde el cabrón no sabe bien por qué está enojado, por qué está contento, qué le gusta, qué no le gusta? Estamos como país políticamente un poco adolescente. Tú planteabas la idea de que necesitamos menos autoridad o queremos un liderazgo menos autoritario, quizá. Yo te lo digo al revés, ¿no será que precisamente la gente necesita un liderazgo más autoritario y echa de menos un papá o mamá con liderazgo? Porque finalmente uno de los temas que más se le critican a Bachelet es la falta de liderazgo. Y a ellos, o sea, sí. O sea, antes que la presidenta fuese presidenta, nadie ponía en duda su liderazgo. No, pero ya en su primer gobierno siempre su talón de Aquiles fue el liderazgo, ya, siempre. Pero lo que sí tenía en esa época, que ahora es lo que le complica, es que tenía carisma y confianza. Sí, pero confianza, claro, uno veía, pero desde el punto de vista de la aprobación de la gente, venía esta figura presidenta de una mujer. ¿Cuál es mi punto? Yo soy un poco escéptico cuando se habla que el problema es la falta de liderazgo. No soy sincero. Mi impresión, y quizás para agregar un poco más al diagnóstico que tú planteabas, yo veo que el discurso político se ha ido atrincherando. Vemos que un lado, al referirse a su contrincante político, lo hace con términos prácticamente bélicos. El caso hoy día, cuando aparecía los diputados defendiendo, ¿cierto?, la querella impuesta por la presidenta, y por otro lado a los diputados de la oposición. O sea, criticando, sí, absolutamente. Criticando, entonces... Además que se replican todos los temas, porque no importa si se está conversando de si el cielo es azul o verde, siempre, se replican todo. En lo que es educación, en lo que es la querella de la presidenta, o sea, reforma constitucional. Si uno dice, a ver, el debate está atrincherado, ¿ok? Y en parte, dentro de esa lógica de atrincheramiento, también está el gobierno. O sea, al menos cuando uno ve que los niveles de aprobación a nivel regional, ¿cierto?, de las reformas está en torno a un 30%, ¿cierto? Uno dice, oye,
si bien claro, es un insumo y no presta plena legitimidad a la reforma en sí misma, pero estamos hablando que el 30% de la población se siente cercana, está aprobando lo que está haciendo el gobierno. O sea, es una esquina nomás. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles han sido las condiciones que han provocado este atrincheramiento? ¿Okay? ¿Por qué generamos ¿por qué generamos procesos políticos en donde la conducta, el actuar de los políticos, ¿cierto?, que incide de manera directa en la percepción de la ciudadanía respecto a los temas, lo vemos acá nosotros ahora, ha tendido, ha convergido aparentemente hacia los polos? Entonces, y ahí es cuando, por ejemplo, cuando y ahí sí Daniel... que te respaldan las redes sociales. O sea, tú ves, por ejemplo, comentarios en Facebook sobre el tema que sea, polarizado. Exactamente, es polarizado, es blanco y negro. Exactamente. Entonces, y los viudos, ¿cierto? Como Borghi ahora aludió a los viudos de San Paoli, los viudos, ¿cierto?, de esta política del consenso, incluso cuando dice, oye, cuando salen las autoridades, quizás de la última década del siglo pasado, oye, nosotros vimos una política donde primaba el acuerdo, primaba el consenso. Mi punto está en que cómo esa política hoy se ha puesto en valor. Pucha que la echamos de menos. Y más, la reacción frente a esa postura de los polos o de los atrincherados sigue siendo atrincherada. Es decir, ya volvimos a la política que defendía el sistema. O sea, no hay una lógica de converger, de querer velar por el bien del país, el bien común. Entonces, ¿Dónde lo ves tú eso acá en la encuesta? Perdón. Sí, dale. Perdón. ¿Qué cosa? Toda esta polarización, ¿qué cosas te llamaron la atención en lo que... Por ejemplo, si uno revisa los niveles de aprobación de la presidenta del gobierno por segmento socioeconómico, el patrón es clarísimo, ¿cierto? Los niveles socioeconómicos más altos tienen los niveles más bajos de aprobación y los niveles más bajos, o sea, socioeconómicos los más altos. Y lo mismo con el rechazo a gobierno a presidenta. Otro indicio que nos puede estar hablando de una polarización, las preguntas asociadas a la autoclasificación ideológica, ¿cierto? El CEP tiene toda una parrilla de 25 años y nosotros por primera vez, esta segunda encuesta, incorporamos una pregunta de autoclasificación ideológica y vemos que prácticamente el 70-75% de los encuestados no se identifican con ninguna tendencia política, ¿cierto? Ni con la izquierda ni con la derecha. Mi interpretación de eso es que esa no identificación tiene que ver con que están lo suficientemente lejanos para que yo no me identifique, ¿cierto? Están muy atrincherados. O sea, mi impresión, la gente quiere que se converse. Esto quizás uno lo puede ver como cuando los papás, uno no quiere que los papás peleen siempre. Sí. Uno al final lo que aspira es que los papás se pongan de acuerdo y se decidan X decisión importante para la familia. Al final eso es lo que uno aspira, ¿ok? Pero cuando vemos que los papás, usando la metáfora, pasan 5, 10 años peleándose, uno dice, es que no me identifico ni con el papá ni con la mamá. Paren el deseo, ¿no? Soy el ejemplo mamón. pero me da la impresión que tiene que ver con eso. Pero también puede ser una mención de castigo, es decir, como, ¿saben qué más? Ustedes están en otro planeta, están dedicados a puras leceras. Los repruebo, porque tampoco, si tú te fijas, por ejemplo, cuando tú preguntas por adhesión a distintos temas, tampoco se ve, por ejemplo, una gran adhesión a un anarquismo, o sea, entonces también puede ser un tema de reprobación, es como el voto castigo, no voy a votar para castigarte. Aunque ese no ir a votar genera finalmente un daño mayor, porque la autoridad que sale no es representativa. Bueno, pero quiero volver un poquito atrás, porque en el fondo que me gustó mucho eso de la política de los acuerdos, porque yo tiendo a pensar, y esta opinión es muy personal, de que la política de los acuerdos se construyeron hasta Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Después, la política del acuerdo de Ricardo Lagos, la gran política de acuerdo, no fue por un acuerdo de bien país, desde mi punto de vista. No fue, oye, tenemos que empujar la educación, acordemos esto. Sino que recordemos bien que el acto de la política de acuerdo que tuvo Ricardo Lagos en ese momento con
Longueira hoy día procesado, es precisamente ante actos de corrupción. Por un lado, la derecha, en el caso Spinac, que tocó a Jovino Novoa, que también hoy día es una persona condenada, y por el otro lado, Ricardo Lagos, Escobar, con el caso F. Y no solo F, sino que también el Mogate y Coima. Ahora, si uno mira para atrás, el patrón es, no sé si se recuerdan, yo me recuerdo muy clarito, y a propósito lo conversamos el otro día con un amigo. Empezó la investigación paradójicamente también en Rancagua. Sí. Juez Guzmán. Fue trasladado el juez Guzmán a Santiago. Hoy día se cambió el juez también en el tema de Cabal. Los computadores fueron robados de la oficina del fiscal de ese tiempo. Hoy día se escucha que los computadores de Longueira fueron también robados. Entonces, ¿hubo realmente una política de los acuerdos democráticos o hubo una política de los acuerdos en donde políticamente se dijo, señores, mejor dejemos esta cuestión hasta aquí porque van a empezar a hacer los trapitos hasta el sol, al sol? Porque hoy día parece que la política del acuerdo que se quiere no se sabe de qué tipo es. O sea, acordemos un bien país o acordemos nuevamente esta cuestión de la poleta. Dicho sea de paso, hay una carta que se firmó este año, a principios de abril, de todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, hecho inédito en democracia. En donde el PC... Tienen la firma sí, en donde tiene la firma el PC y la UDI. Claro. Que es al principio de esta historia de la corrupción, cuando comienzan a salir las boletas, en donde se unen y claramente lanzan un comunicado en donde evidentemente dicen, hoy no estamos de acuerdo con este financiamiento, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la lectura política? Cuando hacía alusión a esta política del acuerdo, me refería más bien al discurso, ¿cierto? Porque al final la pregunta es, ¿qué puede estar explicando el hecho de que la gran mayoría de las instituciones públicas se asocia a corrupción? ¿Qué puede estar explicando este interés por los temas ciudad, por los temas país, por los temas internacionales, pero no por la política? Claro. ¿Qué puede estar explicando eso? ¿Cierto? Sí. Esta percepción ciudadana pesimista. Claro. Y claro, o sea, ese detalle particular que tú mencionas, ¿cierto? Por supuesto, yo creo que tiene que ir avanzando hacia... Eso ha ido diezmando o puede diezmar y puede sí causa este distanciamiento. Y por eso, bienvenido la Comisión Engel y el aceleramiento de todas las medidas que se propusieron. Pero en la lógica de tratar de entender por qué la opinión pública está tan castigadora, tan pesimista, tan alejada de la política en términos de la evaluación de las autoridades, conocimiento, no sé si alcanzamos a hablar de esa cifra que el 16% conoce al intendente de la región. Okay, mi impresión tiene que ver con ese discurso, ese es mi punto, con que el discurso que prima, independiente del caso puntual que está ocurriendo en el acontecer político, ha tendido a atrincherarse. Y cuando uno ve que el discurso se atrinchera y que un diputado de RN, como pasó hoy día, con un diputado de C, no tienen puntos de acuerdo. O sea, un diputado de RN y de C no tienen puntos de acuerdo, y más que no tengan puntos de acuerdo, se pegan. O sea, esa interpretación de la gente, esa percepción bélica puede provocar en la gente un distanciamiento. Y puede ser porque yo creo que la gran mayoría de las personas prima y vela por el bien común, ¿cierto? Básicamente por el bienestar de todo, y ese bienestar de todo, mi impresión es que está más bien en el centro, más que no en el centro ideológico, sino que en el centro en términos de que en el centro uno puede encontrar la negociación, el acuerdo, la lógica. Yo me acuerdo, si uno busca los argumentos a favor de el por qué competir por lista en el sistema binominal, ¿Era la estabilidad? Era para que haya un proceso de negociación interno dentro de las coaliciones y que en ese proceso de negociación prime el acuerdo y después se ponga en competencia las papeletas. Chicos, para variar, el tiempo vuela.
45 segundos nos quedan, porque si no después me retan. Dentro de este diagnóstico, que es conocido y todo, y sabiendo que la última vez que tuvimos un atrincheramiento brutal en Chile no terminó bien, ¿ya? ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos un 50 y tanto % de personas que ya advierte que no quiere ir a votar. ¿Cómo solucionamos esto? O sea, ¿cómo tratamos de ir hacia adelante? A mí me da la impresión que hay 3 caminos que hay que avanzar. En primer lugar, tiene que ver con la agenda de transparencia y probidad. Darle fuerte. Hay que volver a recuperar las confianzas entre el mundo político y la ciudadanía. Nosotros en la Fundación Piensa hay todo un área que estamos trabajando con el objetivo de entregarle más transparencia e iluminar la caja negra asociada a los presupuestos regionales y comunales. Y la lógica, y tiene una bajada concreta, un efecto concreto en términos de recuperar las confianzas, la relación entre la ciudadanía y lo público. Por ahí hay un camino. Y por supuesto, toda la regulación al financiamiento de los partidos políticos es un gran avance. Queda mucho asociado a la transparencia en la gestión municipal, donde en las elecciones que tenemos este año es una oportunidad para que la ciudadanía exija a los candidatos cuál va a ser su programa para tener un gobierno municipal más transparente. Hay una oportunidad concreta ahí que la ciudadanía puede canalizar su malestar o su descontento. Transparencia. En segundo lugar, en esta lógica de acercar, o esta lógica de tener un sistema político más representativo, creo que es muy relevante la lógica de acercar la política a la gente, ¿cierto? Un poco la lógica de la participación ciudadana es un poco lo mismo, hacer que estos dos mundos converjan más. Y en ese sentido, reformas más institucionales como las reformas de descentralización, que también impulsamos en la Fundación, son sumamente importantes. La lógica de otorgarles más competencia, más recursos y principalmente más legitimidad a la máxima autoridad de la región, aparte de que tiene toda una consecuencia asociada a la eficiencia, la eficacia de la política pública. También tiene un tema simbólico. Tiene un tema más político, ¿cierto? Es otorgarle legitimidad a una capa del Estado, que es las administraciones regionales, y que esa capa también represente las necesidades, los problemas de la gente. Ya, y rapidito, el Y el tercero es fundamental y quizás también converja con el segundo, tiene que ver con los sistemas electorales. Al final, si uno se pregunta qué factores pueden incidir en el discurso de los parlamentarios, tiene que ver con sus incentivos electorales. O sea, tenemos que pensar qué sistemas electorales pueden generar el incentivo para que los parlamentarios converjan, busquen el acuerdo, que sea lo más representativo posible, por supuesto, pero que lo que prime es el acuerdo, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona, porque próxima elección tenemos nuevo sistema. Más proporcional, sí. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar, tenemos gente votando de manera voluntaria, así que, bueno, sí. Vamos a tener que hacer una... Para variar voy a decir lo mismo que digo en todos los programas, tenemos que hacer una segunda patita porque nos quedó corto el programa. Porque es una pregunta para responderla a 45 minutos, o sea, 45 segundos, es compleja. Es verdad, bueno, la vida no es fácil, así que queremos darle las gracias a Jaime Lin, a Gonzalo, muchas gracias por estar hoy día, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos de nuevo, y nos vemos en un próximo Piensa Valparaíso.